porque no pudieron entrar a trabajar el personal de la planta, ¿no? Tuvo que esperar 24 horas para entrar a trabajar. Y ahí encontraron que todo estaba fenómeno. El dron muestra lo contrario, ¿no? Bueno, estamos con Alberto Ferral, director de la Cátedra UNESCO de Seguridad Humana de la Universidad Blas Pascal, director del Centro de Investigaciones Aplicadas para el Desarrollo Sustentable en Ciencias Ambientales, y el currículum es larguísimo. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal tanto tiempo? ¿Bien? Un gusto, sí, la verdad que Hace hacía un rato mucho que largo no que no nos venía. veíamos. Sí, Así pero es, así acá es. estamos. Bueno, ¿cómo ves toda esta situación? Bueno, esto veo que siempre nos pasa lo mismo. Primero le echamos la culpa a la naturaleza, que actúa violentamente, que lo está haciendo más acelerado y lógicamente que ha cambiado el clima. Pero nunca pensamos en el antes, durante y después actuamos, durante y el después. O sea, vos decís, siempre decimos, y cayeron 117 claro, milímetros, cayeron 120 milímetros. Cayeron... Claro, es una situación difícil de analizar. Yo lo primero que plantearía es pensar de que estos fenómenos que se están dando por el cambio climático, porque indudablemente que la temperatura del planeta a través del efecto invernadero está aumentando y esto produce un desorden en el clima, indudablemente que vamos a tener estos eventos bruscos y si no tenemos un buen ordenamiento territorial. Ahora, discúlpame que pare acá. El secretario de Ambiente dijo, estos fenómenos pueden ocurrir una vez cada 500 años. Entonces, vos no coincidís con esto. No, yo creo que los ciclos, si viéramos lo que han hecho los aztecas, los incas, los mismos egipcios, etcétera, que han construido sus calendarios para tener una idea de cómo se manifestaban las estaciones para sus cosechas, etcétera, etcétera, normalmente se tomaban que los ciclos climáticos estaban en el orden de los 50 años y se podían repetir. Pero hoy en día es difícil pronosticar un tema de clima donde tenemos fenómenos de temperatura, varían las presiones atmosféricas, varía la humedad relativa del ambiente, hay mayor vaporización en distintos lugares, etcétera. Varían las presiones ante presiones que se producen y por lo tanto se estabilizan las nubes. Una vez estabilizadas se produce la precipitación y llueven 70, 80, 100, 200 milímetros, 350 milímetros de golpe en un día. Y estos son fenómenos que realmente que son graves, que la naturaleza está actuando así. Trata de acomodarse. Que estos ciclos se achican con todos estos cambios climáticos. Yo creo que sí, porque con el calentamiento global. Antes, por ejemplo, sobre el Golfo de México hablábamos de un huracán cada 30, 40 días o a veces uno al año. Hoy en día tenemos a veces 10, 15, 20 huracanes en una temporada. Entonces, frente a esta realidad, el ordenamiento territorial es fundamental, porque yo me atrevería a decir en este momento que más que desastres naturales, que en la naturaleza es como si estornudara y trata de acomodarse, son desastres a causa de un mal desarrollo. Y estamos colocando ciertas cosas en lugares que no tendrían que haber sido colocadas. A ver, lo traduzco al criollo básico. Sí. Puedo decir que es una burrada que una empresa como Taín esté instalada allí en ese lugar, porque ha estado mal instalada. Claro, evidentemente el agua pasó, ¿no? Pasó. Por arriba. A lo mejor anteriormente nunca había pasado, pero hay una serie de desarrollos que empiezan a rodear. Y que hay que tenerlos en cuenta. Que hay que tenerlos en cuenta porque en un momento determinado... ¿Y con Cormecol entonces qué? Y que bueno, no está. Yo el año pasado había visto ya un video de una tormenta que no había llegado a los 60 milímetros, que había pasado por los terrenos vecinos y encima tocando los de Cormecol. Es decir, que ya hay un antecedente. Y frente a un antecedente hay que tomar las prevenciones. Mira, el 50% de la población del mundo está mal ubicada. Eso quiere decir que frente a desastres naturales vamos a tener consecuencias serias. Por lo tanto, la responsabilidad desde el Estado es ordenar el territorio para que los habitantes no solamente tengan calidad de vida en un shopping, etcétera, etcétera, sino que tengan tranquilidad en su salud y en su bienestar, que es lo más delicado. ¿Y cuidamos realmente el medio ambiente o hay mucho marketing y mucho cliché y lo cuidamos poco? Lo cuidamos muy poco.
Lo cuidamos poco porque desgraciadamente, frente a circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando, que todo el mundo se quiere desarrollar, estamos pensando que emitimos dióxido de carbono y un presidente como Trump ha dicho que... Vamos con el carbón. Vamos con el carbón. Las fábricas de automóviles han dicho que en los próximos 10 años vamos a tener 200 millones de automóviles más en las calles. Todo esto perjudica. Creo que debemos cambiar las costumbres y algunos modos de vivir si queremos tener que la seguridad de las personas a futuro sea algo concreto. Te hago la última y está relacionada con algo que se va a desarrollar o a hacer en la fábrica de aviones, que bueno, ya ha habido un anuncio, salió Hércules esta semana, Hércules Felipa, a hablar un poquito del tema, lo había hecho el ministro ya de Ambiente Berman. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, yo personalmente estoy trabajando, me pidió él, trabajar. ¿Vos lo asesorás al ministro Berman? Sí, estoy como asesor responsable de proyectos. Y estoy trabajando en este tema de la posibilidad de crearse a nivel nacional el Observatorio Nacional de Cambio Climático. Esto es algo muy importante, tenemos todos los elementos necesarios como para hacer las cosas bien sin crear ningún tipo de estructura nueva. Debemos sumar de la misma manera que hace la matemática con los números. A veces los números no son reales o no son exactos, pero los tenemos fraccionados y hacemos un común denominador y terminamos en un producto. Esto es lo que hay que hacer con el tema del ambiente y con el tema del cambio climático. Hacer uso de toda la información que tienen las universidades, los institutos, los satélites a través de CONAI, el Instituto Nacional del Agua, el Observatorio Nacional de Meteorología, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno tiene una variable bien definida, que está muy estudiada, que científicamente está comprobado. La pondríamos en una plataforma determinada, como si fuera un modelo matemático, cada uno de esos numeritos y que nos dé una resolución final como para saber cuál puede ser el diagnóstico a largo plazo. No inmediatamente, porque siempre el riesgo, hoy en día tenemos un riesgo potencialmente existente. La atmósfera está calentándose. ¿Qué tenemos que hacer? Prever la amenaza. La amenaza es la probabilidad que eso se cumpla o no se cumpla. Tenemos que disminuir al máximo esa probabilidad y después debemos estudiar la vulnerabilidad a quien les cae y saberlo previamente. Entonces hay que minimizar estos impactos, aclimatizarse y poder entonces actuar en la emergencia. Conciencia. Tuvimos un debate el año pasado aquí en este programa donde decían, ¿qué prefieren, el fundamentalismo ambiental o el fundamentalismo de la billetera? Planteaba Raúl Montenegro, me acuerdo. Y te deja pensando, a ver, yo no sé si el fundamentalismo, pero tomemos conciencia sobre el medio ambiente. Yo recuerdo, yo no sé si eras vos funcionario, Martín, en aquella época que el eslogan era tenemos solo medio ambiente, cuidémoslo. Así era, sí, así era. Y parece que hemos involucionado en ese sentido. Profe, gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, me parece muy importante que tomemos conciencia y empecemos a cambiar los hábitos. Ha sido un gusto. Vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos vamos a hablar un poco de economía, de política y vamos a hablar con el intendente de Carlos Paz también de todo lo que ha ocurrido con el lago, lo que está ocurriendo en el lago, las algas, la contaminación, etcétera, etcétera. No se vaya, quédese con nosotros.